Eso es un suelo más o menos ideal para aguacate, pero viera que eso solo en el libro pasa. En la realidad los productores y los ingenieros sabemos de que no es así. Entonces necesitamos saber que si el suelo es apto, vamos bien, y si no, tenemos que ver cómo hacemos para hacer obras y no ir a sembrar en un suelo con más de 35% de arcilla, porque lo que van a hacer es sufrir y no van a ganar y pueden quebrar. Otro aspecto importantísimo es el material genético, y aquí es donde más de uno ha fracasado en el aguacate. A veces compramos material genético de muy mala calidad, pero cuando hablamos de genética también tenemos que ponernos en el piso. Yo lo primero que hice cuando llegué aquí fue ver la altura y preguntar más o menos cómo es el clima, porque hay varias variedades de aguacate. Tenemos aguacates de bajura, de zonas medias y de zonas altas. Si vamos a meter a 1000 metros Hass, tenemos ya problemas porque él tiene una franja donde es realmente bueno. Si vamos a meter a más de 2000 metros, el Hass se complica. Yo tengo 2100 y a veces cuando el clima está un poco bravo, no es tan fácil sacar cosechas. He visto gente sembrando Hass a 800 metros y es demasiado duro, hay que sufrir demasiado. Entonces, hay muchas variedades que ustedes pueden utilizar en los diferentes pisos altitudinales y microclimas que tiene el país. Costa Rica es una bendición porque tenemos climas donde hemos sembrado manzana, ciruela, melocotón y tenemos arroz y otros cultivos, banano, casi a nivel del mar. Entonces podemos tener toda una franja de cultivos muy amplia. Entonces el material genético es muy importante. Yo lo primero que revisé eso y vi, y el Hass está muy bien. Algo muy importante antes de que se me olvide, porque no lo tengo en el forro en la pizarra. Si van a sembrar Hass en estas alturas, pongan polinizantes. El aguacate tiene una particularidad, a pesar de que es una flor perfecta, la parte femenina y la parte masculina no hablen a la misma vez en el aguacate. Entonces tenemos que tener flor A y flor B para que se crucen, porque si no, la polinización no es muy buena y nosotros tenemos que facilitar que haya polinización porque de ahí está la cosecha. Entonces sí es importante que ustedes tengan presente cuando van a comprar árboles que un 5% mínimo de lo que compren sea polinizantes. Me preguntaron mucha gente que cuáles, vea, para el que mejor ha trabajado en el mundo ha sido el Ettinger. Hay gente que no le gusta porque no puede vender la fruta, porque la cáscara es muy suave. Yo le digo a los que tienen lecherías, ¿cuántas veces han ordeñado un toro? Nunca. El toro es para cargar las vacas y los polinizantes para cargar los palos de Hass. En ese caso, entonces nosotros tenemos los palos de Hass para que llenen los palos de Hass, los palos de Ettinger para que llenen los árboles de Hass. La parte femenina y la parte masculina en diferente flor y entonces se puede cruzar un poco. No hay estudios en Costa Rica, de Guatemala para abajo no hay estudios si pasa eso. Entonces hay que tener cuidadillo. Yo prefiero tener polinizantes y yo sufrí en un inicio porque no tenía. Entonces tuve que meterlos después. Entonces perdí varios años de que las cosechas eran bajas porque no había polinizadores. Entonces es muy importante que ustedes tengan polinizadores. Entonces el material genético hay que buscar el aguacate que mejor se adapte a esa zona, pero que tenga aceptación de mercado, porque si no entonces estamos feos. Hay aguacates que se dan muy bien pero no tienen. Yo tengo una variedad que es RIT, es un aguacate redondo. Si yo tuviera mercado para eso, solo eso siembro, porque ese no hay que hacerle casi nada, produce que es un gusto. En cambio el Hass es como una cría de chompipes, hay que estar encima de él. Entonces el material genético tiene que tener dos condiciones: primero, aceptación de mercado, y segundo, adaptación al clima donde lo vamos a meter. Y viene la parte más interesante, que es el manejo agronómico, que es ahí donde la mayoría hemos sufrido y hemos chocado, los que yo tengo como 30 años de estar sufriendo con aguacate, porque Costa Rica no tiene investigación. Eso es una de las cosas que tenemos lamentables en este país. Honduras empezó un proyecto de aguacate y lo primero que hicieron fue capacitar a la gente antes de sembrar. Aquí sembramos y después vemos a ver cómo hacemos, y eso es un error técnico. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, vamos a hablar un poquitico de lo que las distancias de siembra. Hay un problema que los ticos tenemos, y lo digo por café, y nos pasó en aguacate, que somos muy pendejos para podar.
nos gusta hacer un jardín. En café se dio la moda de que metimos uno por uno porque íbamos a cortar calle al centro. Y veíamos la mata muy bonita y entonces decía, no, démosle otro anillo porque viera que es que me duele. Ocupo esa plata. Y entonces llegó un momento en que solo los cocos cosechan. Voy a hablarles de una parte que es esencial en el aguacate, y es que es un árbol fotosintético. Es un árbol de luz, no es de sombra. Y resulta que él va a producir, resulta que el árbol produce donde le pega la luz, la radiación directa. Aquí adentro, si no tiene entradas de luz, no va a producir. Entonces, si hay algo importante, es que yo tengo que tener buena luz. Pero ¿qué pasa si yo tengo los arbolitos aquí pegados? La sombra que me le da este palo a este va a hacer que esta parte de aquí no floree, ni esta ni esta. Y si florea no cuadra. Entonces, el autosombreo no es permitido en un aguacatán. En México se vio que esa gente tiene árboles como ese palo de ahí. Yo llegué a ver allá en Michoacán. Usan hasta unas cosas que suben para cogerlos, pero resulta que tiene un montón de parte de madera sin nada productivo, sino que se fue para arriba. Y resulta que entre más oscuro, otra cosa que hay que tener en cuenta es qué tanta neblina o luminosidad tiene la finca mía. No es lo mismo una finca que a las 6 de la mañana esté el sol rayado, que una finca hasta las 9 de la mañana le va pegando el sol. Porque en invierno, por lo menos en la zona de nosotros, en invierno cuando pega el sol, o debería pegar el sol, ya está lloviendo. Entonces esa parte es un árbol que va a tener muy poca capacidad fotosintética. Entonces, las hojas de aguacate necesitan radiación solar, luz directa. Por eso es que tenemos que podarlo, porque si nosotros queremos un árbol que produzca, tenemos que tener un arbolito. Lástima que no hay árboles más grandes para que la planta genera, todo lo genera con la luz. Acuérdese que dentro de la radiación, si tenemos en cuenta, ella coge el CO2, el agua, y con la luz la cambia y hace azúcar. Es la molécula más sencilla que se fabrica, que le arrimamos un nitrógeno, ya tenemos aminoácidos y ahí empieza la vida, porque sin eso no hay vida. Entonces, quiero que les quede claro que el aguacate es un árbol de luz. Si tiene sombra no produce. Entonces, si ustedes tienen luz, van a tener una plantación productiva. Si no tienen luz, no van a tener una plantación productiva. Entonces, ¿por qué podamos? Porque hay que abrir el árbol para que le entre luz por todo lado. ¿Y cómo decidimos la altura del árbol? Vamos a ver si alguien tiene idea de cómo definimos una altura de un árbol. Hasta 5 por 5. Okay. ¿Qué altura debería tener el árbol? Vamos al principio de fotoluminiscencia, ¿será? Es correcto. Tenemos que ver que no me le dé sombra. Que no le dé sombra al otro. otro. Que no haya autosombreo. Ah. Vea, si yo tengo una hilera aquí y otra aquí, la distancia entre estos dos es de 5 metros. Ahí. Si son de 5 metros, es el 70%, el 70% de esta altura, o sea que es a 3.5 metros. Ok, entonces, de la altura de distancia entre árbol y árbol, el 70% de esa medida. El 70%, porque es lo que se ha estudiado de que cuando se levanta un poquito el sol, ya le pega al otro. Ahora, no podemos dejar que se crucen las ramas de un árbol a otro, y hay que dejarle aproximadamente 1 metro para que pueda pasar la luz. Hay varias cosas que nosotros equivocamos, no es la cantidad de ramas que tengamos en un árbol, es la cantidad de aguacates que ese árbol nos pueda dar. Y hemos visto que árboles más cerrados, con más, lo que tenemos es un montón de antragnosis. Yo no sé si ustedes han visto árboles viejos que por dentro es un varillero seco. Eso es antragnosis. ¿Es antragnosis? Sí. ¿Por qué razón? Porque la planta que no hace fotosíntesis, las ramitas esas delgaditas en un árbol, que tenemos por aquí, estas de aquí salen y no tienen fotosíntesis, entonces es una hojilla que se va poniendo palidilla. ¿Y qué pasa con las partes débiles? Es muy caldo fuerte para que los hongos entren y se la coman. Es que si yo tengo follaje tierno, normalmente las hojas tiernas son más susceptibles.
al ataque de la anthracnosis y de los insectos. Y los insectos hacen un raspadito. Por ejemplo, el trips tiene la parte bucal, lo que hace es raspar la hojita y va comiendo ahí. Y eso le abre la entrada a los hongos. Los hongos son oportunistas. Tienen una puerta de entrada, teniendo las condiciones agroclimatológicas, él se favorece y entra. La roña, esa corronchita que se le hace al aguacate, eso se lo hace por lo general la araña roja o el ácaro y el trips. Entonces, ellos hacen un raspadito y entra el hongo de la roña y lo va envolviendo. Entonces, tenemos que pararlo también. Entonces, hay que cuidar la naturaleza. Hay ciertos productos que no se deben de usar en aguacate. Y es todo lo que sea neonicotinoide no se debe usar, porque se vuela a todos los polinizadores. Y como les expliqué hace un rato, el aguacate es de polinización cruzada.